Continuando con el estudio sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad sobre la tercera pieza que conforma esta armadura. Así como las sandalias del soldado en los tiempos del apóstol Pablo disponían, preparaban y producían estabilidad al soldado, la paz que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el cimiento sólido que va a preparar nuestra mente, espíritu y moral para la batalla espiritual. Aquí les dejo con Julio. Estamos en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y hemos venido estudiando, hermanos, todo este estudio en el libro de Efesios que nos habla acerca de la batalla espiritual. En los últimos 2 semanas hemos estado hablando, hermanos, sobre la armadura de Dios y que el apóstol Pablo, hermanos, nos habla de que nosotros, para poder resistir al enemigo, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 15, vamos a leer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por las últimas 2 semanas hemos estado estudiando, hermanos, sobre la armadura de Dios. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando de 2 piezas de esta armadura de Dios. La primera pieza era la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que representa el cinturón de un soldado? Y habíamos hablado que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros los cristianos, a través del libro de Efesios, hemos sido desafiados, hermanos, no solamente a escuchar, creer la verdad, sino a vivir en la verdad. Que nosotros podamos tener, hermanos, una vida íntegra, delante de los ojos de nuestro Dios y de nuestro prójimo. La segunda arma, la segunda pieza de esta armadura fue, ¿se acuerdan ustedes? Fue la justicia. La justicia que fue representada por la coraza que protegía al soldado. La justicia, y estudiamos, hermanos, que la justicia que el apóstol Pablo nos está hablando es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros, hermanos, podemos estar o estamos protegidos de las acechanzas del enemigo. Sabemos que el enemigo, hermanos, está enviando ataques a nuestras emociones. Él está jugando con nuestra salvación, con nuestra relación con nuestro Dios. Pero nuestra protección, nuestra coraza, hermanos, espiritual es la justicia de nuestro Señor Jesucristo y no en nuestra propia justicia. Y esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la tercera pieza de esta armadura. Y el versículo 15 dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La tercera pieza de esta armadura, hermanos, es la paz. La paz. Y aquí el apóstol, hermanos, está presentando, hermanos, una figura. Y esa figura, hermanos, es los calzados, las sandalias del soldado romano. Hermanos, la descripción de las sandalias del soldado romano, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, nos va a dar más luz para poder, hermanos, interpretar este versículo. Y la figura, el ejemplo, se enfoca más que todo, hermanos, o primordialmente en la parte inferior de la sandalia, que es la suela. La suela de la sandalia del soldado, hermanos, estaba provista de unas púas de metal, que eran las que afirmaban y daban estabilidad al soldado cuando éste era embestido por el enemigo. Nosotros sabemos, hermanos, quizás por historia o quizás cuando hemos estado en la televisión,
viendo esas batallas, ¿no?, de los tiempos antiguos. Esas batallas son diferentes, o eran diferentes, con las que tenemos en la actualidad. En ese tiempo, la batalla era más cuerpo a cuerpo. Y era importante, hermanos, que el soldado pudiera tener mucha estabilidad, porque la idea, hermanos, era resistir al enemigo. Yo no sé si ustedes han visto esto de los 300 espartanos, ¿se acuerdan? Es muy interesante ver, hermanos, cómo es que 300 hombres ahí pudieron estar firmes, resistiendo, hermanos, a un ejército completo. Y es bien interesante, bien ilustrativo ver cómo quizás en la televisión uno puede ver, ¿no?, cómo es que la suela del zapato del soldado, ¿no?, como que se arrastra, se afirma ahí en la tierra, no dejando vencer, no dejando que el enemigo pueda desestabilizarlo. Y así es, hermanos, el Evangelio de la paz. Las púas que tenía, hermanos, la suela de las sandalias del soldado romano. Pero por otro lado, estas púas, hermanos, eran de muchísima utilidad, porque también proporcionaban, hermanos, agilidad y rapidez para las grandes campañas y marchas de los ejércitos, especialmente en terrenos, hermanos, difíciles, especialmente en terrenos escabrosos, resbaladizos. En el libro de Daniel, bien interesante, en el libro de Daniel se habla de las bestias que Daniel presenta. Y una de esas, tercera bestia, es el leopardo, que representa a Grecia, ¿verdad? Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Y se habla, hermanos, de que Alejandro se le representa como el leopardo porque su ejército era bien veloz. Y la historia nos habla, hermanos, que este ejército de Alejandro el Grande, hermanos, están provistos de muy buenos sandalias de guerra ahí, con esos pedazos, con esas púas, hermanos, de metal que les ayudaban a ellos a avanzar cualquiera que sea el terreno que ellos tenían que ir. Si volvemos, hermanos, al versículo 15 de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice: y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y la palabra clave, hermanos, aquí en este versículo es apresto, porque esta palabra nos va a dar, hermanos, mejor claridad para poder entender, hermanos, qué es lo que el apóstol Pablo nos estaba diciendo. Y la palabra apresto viene de una palabra griega que significa disposición. Era la actitud de ir para hacer algo. Era la preparación. Pero también, hermanos, esta palabra apresto tiene otro significado. Y ese otro significado, hermanos, significa fundamento o cimiento. Fundamento o cimiento, como lo vemos en el Salmos 89:14. El Salmos 89:14. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero hubo un grupo de más o menos 70 judíos que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y fíjense ustedes que ellos utilizan la palabra apresto, esta palabra griega, en este versículo para definir lo siguiente. Dice, Salmos 89:14, dice: justicia y juicio son el cimiento, son el apresto de tu trono, misericordia y verdad, y van delante de tu rostro. Cimiento. Ese es otro significado, hermanos, de esta palabra. Entonces, hermanos, la idea es la siguiente: la paz que produce las buenas nuevas, la paz que produce, hermanos, el Evangelio de Jesucristo en la vida del creyente, es el cimiento sólido que va a preparar, hermanos, la mente del cristiano, va a preparar, hermanos, el espíritu, su moral, para la batalla espiritual. Y va a mantener, hermanos, al creyente firme e inamovible, hermanos, cuando es atacado por el enemigo. El Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos prepara para la batalla contra el enemigo. La paz que produce, la paz que resulta, hermanos, de escuchar y de aceptar y de creer y de vivir, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, va a ser ese fundamento, va a ser ese cimiento, hermanos, para poder nosotros estar estables, firmes, inamovibles contra las acechanzas del enemigo. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, son las buenas nuevas
las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Y esas buenas noticias, hermanos, son que estamos reconciliados y que ahora tenemos paz con nuestro Dios, que la enemistad entre el hombre y su Creador, hermanos, ha sido quitada a través de la fe en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad. Nosotros hemos estado estudiando, hermanos, en el libro de Efesios, que nuestro Señor Jesucristo dice que Él nos ha comprado. ¿Se acuerdan ustedes? Él nos ha redimido, Él nos ha comprado con su sangre preciosa. El apóstol Pedro dice, con esa sangre como de un cordero, dice, preparada desde antes de la fundación del mundo. Y hermanos, y en esta transacción, nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido, dice la palabra de Dios, perdón de nuestros pecados. Hemos sido, hermanos, justificados, no solamente, hermanos, perdonados, sino justificados. Y nosotros sabemos que la palabra justificado significa como que alguien que no ha cometido pecado alguno, hermanos. Esa es nuestra situación delante, nuestra condición delante de nuestro Dios. Que Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que la palabra de Dios dice que Él los ha tirado a lo más profundo del mar y nunca más, hermanos, Él se va a acordar de nuestros pecados. Él nos ha declarado, hermanos, como que si nosotros no hubiéramos pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice que nos ha reconciliado consigo mismo. Que Él nos ha salvado, hermanos, que somos salvos de la ira y juicio y de la condenación eterna cuando nosotros creímos en este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, hermanos, conociendo que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados, hermanos, que hemos sido salvos de la ira, hermanos, de la condenación eterna, hermanos, eso produce paz en nuestras vidas, en nuestro ser. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ese es nuestro testimonio. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, la paz de Dios, al conocer todos estos beneficios que hemos obtenido, hermanos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesús, ha producido paz y tranquilidad y confianza, hermanos, en nuestras vidas. Yo creo que es el testimonio de cada uno de nosotros. Y la palabra, hermanos, hebrea para paz es shalom y expresa sanidad, bienestar, prosperidad, felicidad, pero también expresa ecuanimidad, serenidad y confianza, hermanos. Y este estado espiritual, hermanos, solo se logra a través de la paz que nos da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, y en Romanos capítulo 5 y 1, nos habla que nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz, y que en su carne Él quitó la enemistad entre el hombre y Dios. Jesús mismo dijo, hermanos, a sus discípulos, y por extensión a nosotros, en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo, hermanos, la da. La paz que recibimos en nuestro Señor Jesucristo es infinitamente mucho más superior, hermanos, que la paz que el mundo puede ofrecer. La paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es eterna. La paz que ofrece este mundo es circunstancial, es temporal. La paz que recibimos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ver nada, hermanos, con las circunstancias en que nosotros estemos viviendo. La paz que este mundo ofrece, hermanos, cuando las circunstancias cambian, cambia todo, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy. Y en Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesucristo les dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz solo la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos va a dar, hermanos, una falsa paz. Atrás de eso, hermanos, como la palabra del Señor nos dice, solo vamos a encontrar aflicción y tribulación. El Evangelio nos trae paz porque responde, hermanos, a nuestras preguntas. Escúcheme bien. Hay 3 preguntas que el hombre siempre se ha hecho. La historia de la humanidad, hermanos, está en base a estas 3 preguntas que el hombre siempre se ha hecho.
Y hermanos, en un intento de responder estas tres preguntas, el hombre ha creado infinidad, hermanos, de ideologías, de filosofías, de religiones, tratando de responder a estas tres preguntas. Y esas tres preguntas, hermanos, son: la primera, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Miles de ideologías, miles de credos, hermanos, el hombre ha desarrollado con la intención, hermanos, de explicar estas tres preguntas, de responder estas tres preguntas. Nosotros los cristianos, los que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias a Dios porque Él ha contestado, hermanos, nuestras tres preguntas. ¿De dónde venimos? Dios nos ha creado, hermanos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos con un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere, hermanos, utilizarnos a su iglesia, a ti y a mí, como instrumentos de justicia, como luz, que podamos llevar este evangelio, hermanos, de la paz a este mundo, hermanos, que está en tinieblas. Y la tercera pregunta: ¿a dónde vamos? Nosotros sabemos que cuando estemos, hermanos, cuando pasemos este lado de la eternidad, vamos a estar en el cielo. Hermanos, este es el evangelio. Este es el evangelio de la paz. Tenemos paz porque responde todas nuestras preguntas, hermanos. Pero no solamente responde nuestras preguntas, sino que satisface, hermanos, todas nuestras necesidades. La palabra de Dios, el evangelio de la paz, nos habla que nuestro Padre es un Dios todopoderoso. Es un Dios, hermanos, de amor. Es un Dios sabio. Y que Él, hermanos, es un Dios fiel, y que Él, hermanos, va a satisfacer las necesidades que nosotros tenemos, hermanos. Y por eso nosotros podemos estar en paz y en tranquilidad, sabiendo que nuestro Dios es un Dios que conoce, hermanos, nuestras debilidades, nuestra condición, y que Él va a suplir a nuestras necesidades. Pero el evangelio de la paz, hermanos, también produce paz en nosotros, porque nos conforta y nos consuela en el tiempo de la necesidad y del auxilio. Por eso es que el rey David decía: aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado nos fundirá aliento. Hermanos, esa es la paz que viene del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El saber, hermanos, que tenemos un Dios soberano, un Padre, hermanos, que todas las cosas están bajo su control. Hermanos, eso produce paz y tranquilidad en el cristiano. Por eso es que en el mundo no vamos a encontrar, hermanos, la paz. En el mundo vamos a encontrar, hermanos, confusión. Vamos a encontrar tribulación. Vamos a encontrar, hermanos, zozobra, ansiedad y afán. Jesucristo, hermanos, es nuestra fuente de paz. No existe otra fuente. No se le va a encontrar, hermanos, la paz que Dios nos da. No se va a encontrar en ningún otro lugar. No se va a encontrar en la educación. No se va a encontrar en las filosofías humanas, en las religiones, en los partidos políticos. No se va a encontrar, hermanos, en el dinero, en las posesiones que uno puede tener, en los placeres, en la fama, ni aún en el trabajo, hermanos, vamos a encontrar la paz que solo nos va a proporcionar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos estado hablando de que nosotros los hijos de Dios estamos en una lucha espiritual. Y el hermano Julio, o el apóstol Pablo, aquí nos está hablando de paz. ¿Cuál es la conexión que hay entre la paz, ¿no?, y la lucha espiritual que nosotros estamos enfrentando? Hemos hablado que la paz que nos da el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a ser ese cimiento, va a ser, hermanos, esa fundación que nos va a mantener a nosotros firmes para poder resistir contra las acechanzas del enemigo. Así como los soldados, hermanos, tenían sus zapatos con esos pedazos de metales y estaban resistiendo al enemigo así, firmes, inamovibles. La paz que produce el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, va a producir, hermanos, esa firmeza para poder resistir las acechanzas del enemigo. Nosotros sabemos, hermanos,
que cuando nosotros estamos aturdidos, preocupados, cuando nosotros no estamos, hermanos, en paz y en tranquilidad, ¿qué pasa con nuestras habilidades? ¿Qué pasa con nuestra habilidad de poder responder los problemas? Tomar decisiones. Se bloquea, se turba, ¿verdad? Por eso es importante, hermanos, la paz en la vida del cristiano, la paz que produce, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón en paz, en tranquilidad, sosegado, hace la marcha firme, fácil y ligera. Cuando estamos en paz, hermanos, cada paso que damos, hermanos, está firme, porque sabemos, estamos convencidos que Dios está a nuestro lado y Él tiene cuidado, hermanos, de nosotros. Y nos ayuda, hermanos, a avanzar. Nos ayuda, hermanos, en nuestra vida, en nuestro andar. Y un corazón en paz con Dios, hermanos, nos ayudará a estar atentos en nuestro trabajo, en nuestra misión que nuestro Dios nos ha dado, pero también nos va a ayudar a estar atentos contra el enemigo. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El cristiano, hermanos, que está viviendo en esa paz que solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo produce y da, es un cristiano que va a estar atento al enemigo. Se va a dar cuenta de dónde vienen, hermanos, que no son las personas, sino es el enemigo, el que se presenta de muchísimas formas. Un corazón, hermanos, en paz y en tranquilidad, pone toda su fortaleza en la batalla. Cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, hermanos, es cuando más débil estamos nosotros. El riesgo de tomar decisiones que no agradan a Dios son muy grandes. El riesgo de sucumbir ante el enemigo, hermanos, es muy grande. Por eso es que necesitamos la paz del Evangelio. Quizás todos recordamos esos viejos trenes, ¿verdad? Esos trenes manejados o movidos por máquinas de vapor. Se dice, hermanos, que la máquina de vapor es conocida como una máquina imperfecta, porque desperdicia más energía que la que utiliza. Ustedes han visto los trenes, ¿verdad? Los ferrocarriles, ¿no? Con una columna grande de humo. Esos trenes son movidos, hermanos, por máquinas de vapor. Solo una pequeña parte de la energía que produce estas máquinas se utiliza, el resto de la energía es perdida. Hermanos, así somos nosotros los cristianos, cuando vivimos turbados, cuando vivimos aturdidos, sin la paz que nos da, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin la paz que nos da esa bendita comunión con nuestro Dios. Hay un poema que comencé a escribir, todavía no lo he terminado, pero yo creo que nos va a ayudar, hermanos, a entender cuán importante, hermanos, es para poder nosotros resistir, hacer frente al enemigo, poder experimentar, hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz del Evangelio, de la luz. Y este poema dice así: sé que al final de este túnel encontraré la luz. ¿Que cómo lo sabes? Pues te lo diré de esta manera. Conozco este lugar. Me es familiar, he estado aquí en otras oportunidades, he estado aquí no hace mucho tiempo. Te contaré que al principio es sombrío y muy tenebroso, húmedo y frío y asfixiante. Pareciera que todos tus huesos y todo tu ser se secaran. Es como quisieras correr, pero ¿a dónde? Como quisieras parar, pero no puedes porque la inercia no te lo permite. Tus pensamientos se turban por la violencia de los hechos y por los numerosos sanos consejos de quienes claman amarte y desean lo mejor para ti. Como fieras hondas olas del mar, todo esto se levanta contra ti y sin misericordia y gran ímpetu golpean tu alma y no te dejan reflexionar ni meditar, sino que toman el control de tu mente y de todo tu ser. Eso es lo que produce, hermanos, un espíritu
un corazón cuando no está viviendo, hermanos, en la paz que solo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo produce, nos da? Muchas veces, frente a dificultades, a problemas, en lugar de recurrir a este Evangelio, en lugar de recurrir, hermanos, y de recordar lo que el Señor nos ha prometido cuando le conocimos, comenzamos a consultar muchas personas, a muchos libros quizás al doctor, quizás al psiquiatra, quizás al curandero, al brujo. Hermanos, la medicina Dios la ha provisto para nuestro bien. Pero hay una cosa muy importante. La paz que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da, hermanos, solo se encuentra en la palabra de Dios. Solo se encuentra en nuestro Dios. Nosotros los cristianos tenemos, hermanos, que constantemente recordar. Tenemos que constantemente, hermanos, visitar y hacer una realidad todas esas verdades, todos los beneficios y favores, hermanos, que estas buenas nuevas, el Evangelio de la paz, trae en nuestras vidas. Solo así, hermanos, estaremos preparados para resistir al enemigo. La vida cristiana, hermanos, hemos hablado, es de altos y de bajos, ¿verdad? A veces uno cree que ya lo sabe todo. Llámese este versículo, llámese el otro versículo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que estar constantemente visitando la palabra de Dios, yendo a esos lugares, leerlos, creerlos y vivirlos y tomarlos y apropiarlos. Porque solamente, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo va a producir paz a nuestras vidas. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a estar preparados para poder resistir las acechanzas del enemigo. Ahora, por otro lado, Satanás, el enemigo, hermanos, sabe el poder. Sabe, hermanos, el poder que produce la paz que trae el Evangelio de nuestro Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Satanás, va a dirigir, hermanos, todos sus ataques para poder perturbar, para poder destruir la paz en la vida de, hermanos, del creyente. Y uno de esos ataques que Satanás va a utilizar, hermanos, son muchos los ataques que él va a usar. Ya hemos estudiado que este enemigo, hermanos, tiene un cuento, tiene una artimaña para cada uno de nosotros. Pero uno de esos ataques, hermanos, va a ser crear dudas en nosotros, haciéndonos creer que nuestro Padre no suplirá, hermanos, nuestras necesidades. Esta mentira de Satanás, si la creemos, va a producir, hermanos, ansiedad y afán y todas sus consecuencias. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a desconfiar, a no tener fe en nuestro Padre, que Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, eso va a desviar nuestra mirada. Vamos a utilizar toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos, hermanos, para tratar de suplir esas necesidades bajo nuestras fuerzas, bajo nuestras, hermanos, inteligencia, bajo nuestras filosofías. Y vamos a dejar a Dios, a nuestro Dios, a un lado. Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Es un pasaje, hermanos, muy bien conocido. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de la fe del cristiano. De la fe, del creer que nuestro Dios, hermanos, tiene poder, es amor y es sabio para poder Él cubrir, hermanos, nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Y de esta manera Él termina y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Miren la parte final, el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hermano, Satanás, él va a poner estos mensajes, estos pensamientos. ¿Sabes qué? Él no te va
a solucionar, Él no va a cubrir tus necesidades. Tú tienes que hacerlo en tus propias fuerzas. Y Él nos desvía fácilmente. Toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todos los recursos que Él nos ha dado, en lugar de dirigirlos, hermanos, a la misión que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a desviarlo a lo terrenal. Y así es como Satanás, hermanos, nos quita, nos saca del frente de la batalla. El Evangelio, la paz que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene que reinar en nuestras vidas. Satanás sabe, y él va a dirigir, hermanos, estos ataques para destruir nuestra paz. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y mire lo que dice al final. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros dependemos, cuando nosotros creemos, cuando nosotros vivimos y hacemos una realidad este mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Padre es un Padre soberano y que Él va a tener control y cuidado de nosotros, hermanos, cuando nosotros no lo hacemos, lo único que estamos haciendo, hermanos, es darle pies a Satanás. La ansiedad, el afán comienza a tomar control de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Pero cuando dependemos de Él, cuando revisamos todas estas verdades y decimos, Señor, tú lo conoces, tú eres un Dios poderoso, tú todo lo puedes hacer, tú eres un Dios de amor, tu naturaleza está inclinada para darme lo que yo necesito, pero tú eres un Dios sabio, que tú sabes lo que realmente yo necesito. Cuando nosotros, hermanos, ejercemos esas realidades, esa dependencia en nuestro Dios, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no se puede ni siquiera ni entender, hermanos, esa paz que Dios nos da y que produce en nuestro corazón. Dice que va a guardar, va a cuidar. Es como un soldado ahí, haciendo guardia, cuidando, dice, nuestro corazón y nuestros pensamientos contra el enemigo. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, nos dice lo siguiente. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner todas tus afecciones, poner todo tu corazón, poner todo tu ser en las cosas de arriba, en el Evangelio. Creer el Evangelio de la paz y no en el afán y en las cosas de la tierra. Satanás es muy astuto, hermanos. Él viene a robar, Él viene a matar, Él viene a destruir. Él quiere destruir, hermanos, esa paz que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da. Y para terminar, hermanos, el Evangelio de la paz nos prepara para el combate. Hay dos requisitos, hermanos, para resistir y permanecer firmes contra el enemigo. Uno de ellos es el suelo. Y el otro requisito, hermanos, es tener un buen calzado, unas buenas sandalias, unas buenas botas para afirmarnos contra el suelo. Cristo es nuestra roca. Y el primer requisito, hermanos, está hecho, está cumplido. Queda en nosotros, los creyentes, estar cerca del Evangelio, creerlo, hacer de él, hermanos, una realidad en nuestras vidas. Hacer una realidad, hermanos, lo que Dios nos ha prometido, su amor, su misericordia, que es un Dios, hermanos, que Él es todopoderoso para cuidar de nuestras necesidades, hermanos. Entonces, la paz de Dios, la paz del Evangelio, va a reinar en nuestro corazón y nos va a ayudar, hermanos, a mantenernos firmes, inamovibles contra las hechanzas de Satanás. Dios
bendiga su palabra. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo y siente que Él necesita esta paz que solo el Evangelio del Señor la brinda, yo le digo que este es el momento, este es el tiempo. Si el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón, mi persona, Liana, mi esposa, y los hermanos que estamos aquí presentes, estamos dispuestos para conversar contigo, ayudarte a poder recibir este Evangelio de la paz, este Evangelio de las buenas nuevas. Dios bendiga su palabra. Así concluimos esta parte del estudio del capítulo 6 de Efesios. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.